Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita y sobre todo compartir este canal para que le llegue a más gente. Y hoy les traigo algo de la cocina estadounidense, riquísimo, algo muy típico de la cocina de los Estados Unidos. Y es algo que les va a encantar a ustedes, les va a encantar a sus hijos, a los míos les encanta. Es algo que ellos en Estados Unidos tradicionalmente para Thanksgiving lo usan para los barbecues, cuando hacen sus costillas, cuando hacen pollo frito. Es algo que también encuentras hasta en cajita, por todas partes, y hay maneras distintas de hacerlo. Esa es una de las maneras más tradicionales, que se hace sobre la estufa. Hay otra que se hace en el horno. Nosotros vamos a hacer la de la estufa. Y hoy martes les traigo esta delicia y les presento los ingredientes. Vamos a usar 400 gramos de codito del número 2, que es uno de los más pequeños. Yo uso esta marca, si la pueden ver. A mí es la marca que más me gusta, se me hace que es la marca más consistente. No me patrocinan, pero pues si conocen a alguien que me patrocine, no hay ningún problema. Pero lo que tiene que sea chico es que todas las pastas, cuando uno las cocina y les agrega una salsa, tiende a absorberla y se hace grande y se hace más aguadita. Y como es el más chiquito, hace la misma función, lo absorbe, pero no se hace tan grande y no se desbarata ni nada por el estilo, ¿no? Traemos también una taza pasadita de leche entera. Traemos 2 cucharadas y media de harina a todo propósito o harina de trigo, 2 cucharadas y media de mantequilla, no margarina. Vamos a usar 250 mililitros de crema entera y vamos a usar esta mezcla que tengo yo de cheddar, de queso cheddar. Estas son 3 tipos de queso cheddar mezclados. Pueden utilizar un solo queso cheddar, no hay ningún problema. A mí me gusta mezclar los 3 y los pueden encontrar en el supermercado. También a veces ya venden bolsitas de cheddars mezclados. Y es básicamente todo lo que vamos a hacer. Ahorita lo primero, vamos a poner a cocer nuestra pasta. Ya tengo la olla ya con el agua hirviendo. La vamos a echar en agua hirviendo sin sal, sin nada, así, directa. Por alrededor de 5 a 10 minutos en lo que se cuece. Y en lo que se cuece vamos a preparar todo esto, que lo vamos a preparar en un sartén. También es un procedimiento rápido y después lo vamos a mezclar. Entonces, sin más palabrería, como acostumbro, vámonos a la estufa y empezamos a trabajar. Regreso con ustedes. Amigos, ahora vamos a hacer la parte más importante de este platillo. Ya cocimos nuestro codito y ya lo tengo escurriendo allá. Ahorita lo vamos a ocupar. La parte más importante es esto. Primero, y esta es una técnica de cocina que todos debemos de aprender. Es de las más sencillitas. Vamos a hacer lo que en cocina llamamos un roux. R-O-U-X. Y es una manera de hacer como un espesante o algo para espesar. Y lo que hacemos con esto es derretir, en este caso, 2 cucharadas y media de mantequilla y vamos a agregar la misma cantidad de harina y vamos a hacer una pastita que la vamos a dorar. Esto le da muy buen sabor y nos ayuda a espesar nuestras salsas, ¿no? Y es mucho mejor que usar maicena, si bien algunos platillos es preferible la maicena. Para este tipo de platillos así con salsas cremosas es importante hacer un roux. Ahí ya derretimos la mantequilla y aquí tengo 2 cucharadas y media de harina todo propósito. Lo vamos a agregar todo y lo vamos a mezclar. Y se va a empezar a hacer una pastita. Es muy espesa. Hay que mezclar todo, que no nos quede nada de harina, que se mezcle todo con la mantequilla. Y ya nos queda así como una tipo de masita. A veces queda como pastita. Hay que empezar a que nos dore un poquito para que agarre tantito sabor. Y ya después de esto, para este platillo en particular, vamos a agregar nuestra leche. Es una taza pasadita de leche y vamos a empezar a menear hasta que nuestra harina y nuestra mantequilla se disuelva y no nos quede ningún grumo. Entonces
Voy a terminar de hacer esto y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente parte de cómo hacemos esta salsa. Vuelvo en un minuto. Ya disolvimos nuestro jugo, nuestra harina con mantequilla, y ya nos empieza a quedar así como una cremita espesa. La voy a retirar tantito de la lumbre para que no se me siga espesando mucho. De todas maneras, ahorita vamos a agregar crema. Vamos a agregar una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta, o menos de una cucharadita, a nuestra mezcla, y vamos a revolver, ¿no? Y enseguida volvemos a poner tantito en la lumbre y voy a agregar, aquí tengo 250 mililitros de crema entera. Y lo vamos a mezclar y se va a poner otra vez un poquito, ya con el calor se va a poner un poquito líquida, que es lo que queremos, ¿no? Y vamos a mezclar bien. Y vamos a dejar que se caliente, que no hierva, porque si hierva se les va a cortar la crema. Nomás que se caliente. Y vean cómo va quedando la consistencia y la textura de nuestra cremita. Entonces vamos a esperar que esto caliente y regreso con ustedes en un minutito, ya para enseñarles y agregar el queso y enseñarles cómo queda nuestra salsita de queso. Amigos, seguimos aquí con ustedes. Vean, aquí tengo la mezcla de cheddars. Ya se está humeando poquito. Obviamente no la vamos a dejar hervir. Y eso son 2 tazas de cheddar, ¿no? Más o menos como 200 gramos de queso cheddar rallado. Lo vamos a agregar todo, que no nos quede nada en el platito, en la tacita. Y lo vamos a empezar a mezclar. Y esto lo vamos a seguir mezclando hasta que todo nuestro queso cheddar se derrita y se incorpore muy bien con nuestra salsita, cremita que hicimos de queso, ¿no? Mac and cheese, esta receta, como les comenté, es muy, muy típica de la comida estadounidense. El mac and cheese lo deben de haber escuchado, que básicamente son coditos en una salsa de queso, pero pues tradicional de ellos. Y ellos, los estadounidenses, lo utilizan para todo. Esto encuentras en la mesa de los estadounidenses todo el tiempo y es muy rico. A sus hijos les va a encantar. Si ven, ya casi se terminó de incorporar todo nuestro queso. Como les digo, no lo vamos a dejar hervir porque no queremos que se nos corte. Entonces hay que menear constantemente, ¿no? Hasta que ya veamos que no queda ni una tirita de nuestro queso. Y si ven, ya quedó. Vean la consistencia de nuestra crema o nuestra salsa. Entonces vamos a apagar y vamos a mezclarlo ya con nuestro codito que tenemos acá estilándose. Regreso en un minuto con ustedes. Amigos, hemos vuelto ya para terminar nuestro platillo. Vean, aquí está nuestra salsita de queso para nuestro mac and cheese, que es riquísimo. Y esto, lo que sigue es básicamente, aquí tengo todo nuestro codito ya estilado. Lo vamos a agregar, ¿no? Todo, que no nos quede nada. Y lo vamos a mezclar bien con nuestra salsa de queso. Todo muy bien así mezclado. Si ustedes quieren, después de mezclarlo, quieren hacerle alguna capita de queso gratinado, doradito encima, lo pueden hacer en el horno. Nomás lo ponen en un traste como en el que lo voy a poner yo. Y lo meten al horno forrado de queso, arriba, la parte de arriba, por unos 10 minutos a temperatura alta, y gratina el queso muy bien, muy bonito, y se dora. Si ustedes gustan hacerlo así, a mí me gusta así como está quedando. Vean esta chulada de platillo, y es muy sencillito, y parece que es mentira, ¿no? Pero así de sencillito. Todas las cocinas o gastronomías en el planeta tenemos platillos así bien sencillos, que son bien ricos, que pueden parecer muy fáciles, que pueden parecer que cualquiera los puede haber inventado, pero ese toque diferente que le damos en cada país a nuestras cosas es muy importante.
Y ahora, amigos, vamos a servirlo. Yo lo pongo en este platito para ponerlo al centro de la mesa, y que cada quien agarre la cantidad que guste. Vean. Y a mí es por eso que me gusta el codito tan chiquito, ¿no? Porque podemos hacer mucha cantidad y nos queda suficiente salsa. Miren, si se alcanza a apreciar bien ahí, así es como nos quedó. Y volvimos, amigos, volvimos para mostrarles bien cómo queda nuestro mac and cheese. Y ya para terminar este video, la verdad es que esta receta es genial. Se las recomiendo, anímense a hacerla, es muy fácil y sobre todo muy económica, ¿no? Uno de los ingredientes que, si bien para hacerla 100% clásica, que no podemos quitarle, es el queso cheddar. Pero si ustedes no pueden conseguir queso cheddar, pueden usar queso americano, el queso que normalmente utilizamos para los sandwichitos. Ese queso, ese amarillo, también le da muy buen sabor. O hacer alguna mezcla de algún queso con un manchego, con un gouda. No va a quedar amarillito como debe quedar, pero va a quedar muy bueno. Entonces yo paso a terminar este video, a invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, compartan alguna de nuestras recetas. También a invitarlos a que si gustan hacer alguna donación, las cuales son completamente, absolutamente voluntarias, están los links en la descripción. Si gustan hacer alguna donación para ayudar al canal, se los agradecemos. Nos permite traerles mejor contenido. Y obviamente invitarlos a suscribirse a este canal, a dejar un like, a dejar un comentario. Si tienen dudas, si quieren alguna receta en especial, indíquenoslas ahí, no hay ningún problema, nosotros la programamos para ustedes. Y yo paso a despedirme, a decirles adiós por hoy martes. Nos vemos el día jueves. Yo soy el chef Sergio y esto es Le Food Blog.